Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENIT y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. No es posible cerrar los ojos ante la explotación de los niños, advierte el Santo Padre. Y pide una economía a la medida del hombre para la recuperación tras la pandemia. En su mensaje por la Jornada Mundial de los Pobres 2021, el Papa reclama un enfoque diferente de la pobreza. El mar Mediterráneo se ha convertido en el mayor cementerio de Europa, lamenta el Papa. Fieles que van a misa consideran que los políticos opuestos a la doctrina católica crean confusión. Los obispos de México lamentan la muerte de un sacerdote víctima de la violencia en nuestro país. El Congreso de Sinaloa aprueba el matrimonio gay. Ministerio de Salud apela a medida cautelar que suspende ley del aborto en Argentina. Y por último, lanzan en Estados Unidos un seminario internacional para formar jóvenes que defiendan la vida y la familia. Estas noticias y otras más se las daremos a conocer enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos, como siempre un gusto saludarles a través de la radio. Sean ustedes bienvenidos a estos servicios informativos de Ver y Creer. Le acompañaremos en las voces Marisa O'Farrill y Roberto Farril. En los controles operativos, el ingeniero Pérez Armenta. En la redacción, Ana Guadalupe Silvestre. Marisa, buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Yo muy feliz celebrando mi cumpleaños. Ah, sí, y el Día del Padre. Ya Festejo partí doble. mi pastel, ya Muchas felicidades. Comí un pedazo, me voy a comer otro y más y así. Ya soplé las velitas, sí las apagué. Pastel y pastel y pastel. Sí. Queridos amigos, vamos a comenzar por informarles a ustedes lo que ha ocurrido en Europa, en la sede apostólica y en Oriente. Así Sea usted bienvenido a la información. Comenzamos con información del Papa para darle a conocer que dedicó su catequesis el pasado miércoles durante la audiencia general al tema de la oración sacerdotal de Jesús. La audiencia general se celebró en el patio de San Dámaso del Vaticano con la presencia de numerosos fieles. Esto me parece lo más bonito para recordar, dijo el Papa, recordar la gracia de que nosotros no solamente rezamos, sino que, por así decir, hemos sido rezados. Ya somos acogidos en el diálogo de Jesús con el Padre en la comunión del Espíritu Santo. Jesús reza por mí. Cada uno de nosotros puede colocar esto dentro del corazón. No lo olviden, también en los momentos más difíciles, dijo Francisco. El Papa se sumó el 15 de junio al Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez y solicitó mayor consideración hacia los ancianos. Donde no hay consideración hacia los ancianos, no hay futuro para los jóvenes, advirtió el Santo Padre en un mensaje a través de su cuenta oficial @pontifex_es. El Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez comenzó en 2012 y se celebra cada 15 de junio. Se trata de una iniciativa promovida por las Naciones Unidas. Con ocasión del Día Mundial contra el Trabajo Infantil 2021, el Papa Francisco pidió renovar juntos el esfuerzo para eliminar esta esclavitud de nuestro tiempo. Tras el rezo del Ángelus Dominical ante numerosos fieles reunidos en la Plaza de San Pedro del Vaticano, Francisco recordó el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se celebró el pasado 12 de junio. No es posible cerrar los ojos ante la explotación de los niños, privados del derecho a jugar, a estudiar y a soñar, dijo el Papa.
Francisco aseguró que el factor fundamental para recuperarse de la crisis sanitaria causada por la pandemia de coronavirus es una economía a medida del hombre, no sujeta solamente a las ganancias, sino anclada en el bien común, amiga de la ética y respetuosa del medio ambiente. Así lo afirmó en el mensaje que envió a la sesión de la conferencia de la FAO que dio comienzo el lunes 14 de junio. El Santo Padre explicó que los procesos de reconstrucción tras la pandemia serán también una oportunidad para ofrecer nuevos sistemas económicos que ofrezcan seguridad alimenticia en todas las regiones del mundo. El Papa Francisco pidió un enfoque diferente de la pobreza que permita construir una sociedad donde no se margine a los pobres como si fueran los culpables de su condición y donde se suscite una planificación creativa que ofrezca soluciones. En su mensaje para la Jornada Mundial de los Pobres 2021, que se celebrará el próximo 14 de noviembre con el tema "A los pobres los tienen siempre con ustedes", y que se difundió el lunes 14 de junio, Francisco señaló: si se margina a los pobres como si fuesen los culpables de su condición, entonces el concepto mismo de democracia se pone en crisis y toda política social se vuelve un fracaso. Al finalizar el rezo del Ángelus, el Papa Francisco pidió rezar por la actual crisis humanitaria en Etiopía que ha expuesto a los más pobres al hambre. Hoy hay hambruna allí, hay hambre allí, lamentó el Papa al expresar su especial cercanía a la gente de la región de Tigray en Etiopía, golpeada por una grave crisis humanitaria que expone a los más pobres al hambre. Recemos juntos para que la violencia cese inmediatamente, para que se garanticen los alimentos y la asistencia sanitaria para todos y para que se restablezca la armonía social lo antes posible. Pidió el Papa a los numerosos fieles reunidos en la plaza de San Pedro. El Papa Francisco ha lamentado nuevamente los trágicos naufragios que ocurren en el mar Mediterráneo para solicitar una humanidad más solidaria que derribe el muro de la indiferencia, porque el Mediterráneo se ha convertido en el mayor cementerio de Europa. Así lo dijo después de rezar el Ángelus ante numerosos fieles reunidos en la plaza de San Pedro, y mencionó que se llevará a cabo una ceremonia en Sicilia para recibir los restos de un barco que naufragó el 18 de abril de 2015, en el que viajaban alrededor de 700 personas desde las costas de Libia hasta Italia. El Papa Francisco recordó que el 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, por lo que agradeció el testimonio de generosidad y gratuidad de quienes colaboran en esta importante causa. Doy las gracias de corazón a los voluntarios y los animo a que continúen su labor, dando testimonio de los valores de generosidad y gratuidad. Muchas gracias. Gracias, indicó el Papa tras rezar el Ángelus dominical. En 2020, el Santo Padre invitó a ser donantes de sangre, un sencillo pero muy importante acto de ayudar al prójimo. En una muy buena noticia procedente de España, le informo que la Universidad Católica de Valencia investirá como doctor honoris causa al cardenal Robert Sará, prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. El cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia y canciller de la Universidad Católica de Valencia, y José Manuel Payán Agullo, rector de la Universidad Católica de Valencia, anunciaron este reconocimiento que tendrá lugar el próximo 1 de julio a las 8 de la noche en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer, perteneciente a la universidad. Una reciente encuesta reveló que el 83% de los católicos que regularmente van a misa considera que los políticos que tienen una postura contraria a la doctrina de la Iglesia generan confusión entre los fieles.
La encuesta realizada por CRC Research para el grupo Voto Católico reveló que el 83% de los católicos que regularmente va a misa consideran que los funcionarios públicos que sostienen posturas contrarias a la enseñanza de la Iglesia crean confusión y desunión. Alrededor del 74% precisó que estos funcionarios no deberían pedir la comunión. En noticias de Inglaterra le informo que el nuevo informe del gobierno del Reino Unido reveló que el año pasado se dio un nuevo récord de abortos en Inglaterra y Gales, un aumento devastador desde que se legalizó la práctica del aborto. El 10 de junio, el Departamento de Salud y Atención Social del Reino Unido publicó un informe estadístico que registra que en 2020 se realizaron 210.860 abortos en Inglaterra y Gales, el número más alto desde que se introdujo la ley del aborto en 1967. Esto fue lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Más adelante no se puede perder lo acontecido en América y México. Ahora nos enlazamos con Radio Vaticana porque Renato Martínez, reportero de la Radio Vaticana, nos presenta enseguida un recuento de las diversas reflexiones del Papa sobre las catequesis que ha dado dedicadas a la oración, las que desde el inicio iniciaron desde el pasado 6 de mayo. Laudetur Jesus Christus. Estimados oyentes, bienvenidos al informativo de Radio Vaticano y Vatican News. Estas reflexiones del Papa representan prácticamente una encíclica sobre la oración, puesto que trazan un itinerario sobre la relación que todo ser humano puede establecer con el Señor, una guía razonada para recorrer el camino con la voz del pontífice. La biblioteca del Palacio Apostólico, el Aula Pablo VI o el patio de San Dámaso. Esos son los escenarios donde el Papa Francisco ha pronunciado los últimos meses 38 catequesis sobre la oración que ha dirigido al pueblo de Dios en pleno tiempo de pandemia, un tema central para la fe, especialmente en momentos de dificultad. Y así comenzó el 6 de mayo del año pasado. El pontífice animó en todo momento a profundizar la relación íntima con Dios, como lo hacen dos amigos, y para eso destacó diversas figuras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero la oración ha de traducirse en gestos concretos, haciendo que la relación con Dios se vuelva fecunda en nuestras vidas y las de los demás. ¿Y quién mejor que el mismo Señor Jesús para aprender a orar, a dialogar con el Padre, buscando su voluntad? Eso sí, el Papa reconoce que la oración no es siempre fácil, por lo que en estos meses dio consejos para perseverar en ella. Queridos oyentes, esto es todo por hoy. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Hasta aquí el recuento de las diversas catequesis dedicadas a la oración que el Papa Francisco ha presentado desde inicios del mes de mayo hasta ahora. Hacemos una pausa, queridos amigos. Regresamos para conversar con Luis Eduardo López Padilla. Fíjese qué buen tema. ¿Son compatibles las prácticas holísticas? Que los imanes, sí, cuarzos y todo eso, ¿no? Ángeles, que el agua de colores, que todas esas cosas, ¿son compatibles con la fe? ¿Cuáles sí? ¿Cuáles no? Volvemos con esto y con más. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Y continuamos con más de los servicios informativos de Ver y Creer y recibo con afecto a Luis Eduardo López Padilla. Él es escritor de, pues ya lleva yo como unos, creo que 34, 35 libros. Es pues la gran autoridad reconocida en México y conferencista en varios países sobre las mariofanías o manifestaciones de la Virgen María. Y tendré el gusto de conversar con él acerca de la compatibilidad entre esas prácticas holísticas. Metamos los horóscopos también y otras cosas, su compatibilidad con la fe.
Bienvenido, Luis Eduardo, muchas Roberto, gracias. muchas gracias por la invitación, como siempre. Gracias. No todo lo que parece malo es bueno, no todo lo que parece bueno es malo. Así es. A ver, ¿cómo se le puede llamar a esto de una manera amplia, genérica? Bueno, es importante que el público entienda que ha habido un cambio en la forma de concebir ciertas realidades, que es lo que se llama una revolución paradigmática, es decir, una forma distinta de entender la realidad. Anteriormente se concebía el universo como de tipo mecanicista, donde ha dado paso a una revolución holística, que es un término que significa totalidad. O sea, concebir el universo de una manera ya no solo mecánica, sino a través de elementos de energía, de los quantum de energía. Este concepto de que el universo es una energía viene a desplazar lo que anteriormente se creía de él y se ha aplicado a lo que es el ser humano. El ser humano no solo es arterias, venas, huesos, sangre, sino que también somos energía. Y esta realidad da paso a que no solo se trata de curarnos, sino de tratar de obtener cierto tipo de salud holística, de salud que conforme a todo nuestro ser en su integridad, como parte de cuerpo, pero también de energía. Y es una realidad que también somos energía. Prueba de que somos energía son los electrocardiogramas, los electroencefalogramas, exacto, que miden la actividad de una energía eléctrica que hay en nuestro interior. Y el flujo de sangre también es energía. Exacto. Entonces, eso da lugar a que hayan surgido, junto con otras influencias de pensamiento de tipo oriental, cierto tipo de curación que se va a llamar alternativa, no tradicional, en la que hay una variedad extraordinaria de formas que pretenden darle al hombre una salud integral. Y de ahí encontramos pues un sinnúmero de prácticas o técnicas, algunas que son inofensivas, otras que hay que tener cuidado porque subyace dentro de ese tipo de prácticas una filosofía que va en contra de la fe cristiana, por ejemplo como el yoga, ahorita lo vamos a ver, y otras que sí tienen una influencia de tipo oculta, de tipo esotérica, donde son más de cuidado, porque hay elementos donde en el origen encontraríamos una influencia diabólica. Entonces, en eso hay que ir cada caso particular para tampoco satanizar todo ese tipo de técnicas, pero sí, repito, tener mucha cautela de lo que se practica, porque no todo es como parece, ¿no? Sí, yo recuerdo mucho, apenas hace unos días se me acercó alguien, yo lo veía preocupado y me decía, es que me están haciendo imanoterapia y desde que me lo hacen estoy muy bien, sí, he mejorado mucho, sí, pero me preocupa que quien la proporciona dice, venid. El curador. Sí, vengan, háganse presentes, bajen sobre nuestro hermano. Pues, yo no sé con quién habla y a quiénes convoca. Claro. Entonces, Luis Eduardo, a ver, ¿qué? ¿Quieres comenzar por el yoga? El yoga. Que está tan satanizado por un lado. Yo he visto libros que dicen, quien practica yoga se está relacionando con el demonio. No, depende. Lo que pasa es que... Y he visto a frailes que recomiendan el yoga. Sí, el yoga significa unión. Es una práctica que viene del oriente, del hinduismo. Pero hay varios tipos de yoga. El tradicional, más asociado a las posturas corporales, a la respiración, es el llamado Hatha Yoga. Hay otro que es el Karma Yoga y el Raja Yoga, que tienen que ver más con una filosofía y con una meditación para lograr la unidad con tu yo interior. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque entonces se está asociando a una práctica que pretende trascender, pero el trascender o encontramos a Dios, ser trino, a través de la persona de Jesucristo, o tenemos el riesgo de encontrar otros seres, porque lo que trasciende no solamente está Dios, el mundo de Dios, sino también está el mundo preternatural o diabólico. Entonces, por eso hay que tener un poco de cuidado en lo que es el yoga, que tiene esas divisiones, aunque lo tradicional en Occidente es el llamado, como digo, el Hatha Yoga, que son a través de técnicas de respiración y de posturas corporales, logramos una concentración de nuestro propio ser y logramos
mejoramiento personal en ciertas áreas. Puede ser, por ejemplo, el sueño, por ejemplo, el descanso, por ejemplo, bajar de peso, y puede ser un facilitador como técnica psicofísica para lograr una meditación contemplativa, que es la meditación católica recomendada por la Iglesia en algún documento del año 89, precisamente el 15 de octubre, sobre una carta dirigida a los obispos sobre la recomendación de ciertas prácticas de meditación, donde tú conoces muy bien los maestros que nos van a dar un acceso seguro son Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Sí, siempre y cuando esta práctica física, corporal, te lleve al diálogo con Dios, te lleve a la oración y no te quedes allí. Sí, no te quedes ahí porque finalmente la meditación es un acto del amor de Dios, de un Dios personal. En cambio, la filosofía oriental va a establecer un deísmo, o sea, una divinidad impersonal, donde tiene una amplia baraja de prácticas como el budismo zen o como la meditación trascendental, que son un poco unas formas también de práctica yoguística y que son mucho más peligrosas porque no van a ningún lado, no van al Dios personal, sino que van a descubrir una divinidad interior sin la ayuda de Dios. Oye, son muchos los temas todavía, entonces vamos a apurarnos. Acupuntura, homeopatía, aromaterapia, cristaloterapia. Nada de eso tiene problema, ni la acupuntura, ni la aromaterapia, ni la cristaloterapia. Son terapias de cristales, terapias de aromas, punciones sobre puntos energéticos y que dan resultado. Eso es la acupuntura. Sí, y son muy buenos, o la misma homeopatía, no tiene ningún problema. No tiene ningún problema siempre y cuando entendamos principios básicos de la fe, ¿sí? Que tenemos la necesidad de la redención, que una cosa es lo espiritual y otra cosa es lo físico, corpóreo, energético, natural. Sí, a ver, con esto que dijiste... Son cosas distintas. Sí, con esto que dijiste me haces llegar a algo que parece que intenta juntarlos. Sí. Reiki. Con el Reiki. ¿Qué onda con el Reiki? El Reiki es una técnica japonesa que también pretende a través de las manos equilibrar una energía que viene del cosmos con energía que cada uno tiene, que eso es peligroso, porque entonces volvemos al punto, el cosmos creado por Dios, si bien el concepto de energía, pero cuidado porque hay un cosmos increado, eterno, autosuficiente, en la que nosotros tenemos que formar parte de él, y ahí tenemos un problema porque nosotros somos criaturas limitadas, fuimos creados, no somos autosuficientes y requerimos de la gracia de Dios. Entonces, aunque la práctica del Reiki me pueda tener un beneficio a corto plazo, la filosofía que subyace en el Reiki es ya atentatoria a mi fe. Y si el facilitador del rating, porque me lo han platicado, antes hace una oración a nuestro Señor Jesucristo, a la Virgen y luego... No necesariamente, porque las misas negras también se hacen impetraciones a nuestro Señor. Y hay curanderos con huevos, que te pasan un huevo, que muchas veces también es parte de un show y de una mentira, otros no, porque hay un maleficio implícito, donde también se invocan a la Virgen de Guadalupe. O a los santos. O a los santos. Santería. O sea, no porque lo invoquen necesariamente eso establece la licitud del acto. Repito, debe ser el objeto, fin y circunstancias deben ser conforme a la fe. Las constelaciones. Es un tema un poco más complejo. Es una psicoterapia familiar, que viene de Alemania y que pretende resolver problemáticas no heredadas genéticamente, sino por otras causas culturales, a través de lo que son constelaciones de familia. El problema de este tipo de prácticas que han tenido mucha boga en América Latina, Argentina, en México inclusive, es que tienen una influencia marcada de Carl Gustav Jung, que es el famoso heredero de Freud, sobre el inconsciente colectivo, que es un término esotérico que pretende establecer que hay un inconsciente que es aplicable a todos los seres humanos y que guarda todas las experiencias habidas y por haber desde el principio de la creación. Entonces, que también tiene un origen de tipo ocultista. Y entonces, a través de grupos que no son necesariamente mi familia, yo voy resolviendo problemáticas y digo, tú eres mi papá y contigo tengo esto. Entonces tú me contestas y sorprendentemente tus respuestas parece que coinciden con realidades. Entonces entramos ya a un ambiente
también de origen oculto, que hay que tener mucho cuidado y que puede ser más dañino que beneficioso a la larga. Contigo mucho tiempo siempre resultará poco tiempo, entonces te invito a que seas muy ágil y que nos hables a ver qué tanto tiempo nos da de más prácticas de este tipo. Yo ya te proponía alineación con imanes, eneagramas, todo lo que constelaciones, lo que es, por flores ejemplo, de Bach. Flores de Bach. Vamos a ver, el uso de imanes. El uso de imanes pretende nivelar la energía en el cuerpo partiendo del concepto del taoísmo, yin-yang, que es la energía positiva, la energía negativa, masculina, femenina. Esto, a partir de que el hombre tiene una energía que es el Tao, vamos, el Chi o Tao que se llama, y que hay que nivelar. Y a través del uso de imanes o magnetoterapia pretende llegar a ese equilibrio energético. Algunos también más empírico, más demostrable, a través de lo que es el uso de imanes para eliminar el exceso de pH y el hidrógeno que hay en el en el cuerpo humano. Eso implica que hay más acidez o alcalinidad en nuestro cuerpo. Entonces, esto no tiene nada de malo. O sea, es una forma alternativa de curación para equilibrar nuestro centro energético que puede ayudar a sanar migrañas, dolores y otro tipo de dolencias que están vinculadas más a una pérdida de energía de nuestro ser. Y eso en sí mismo es inocuo y es válido y no pasa nada. Luis Eduardo, gracias. Esto para servirte, gracias por la invitación. Qué bien nos explicaste, mil gracias. Yo espero que así sea. Así que ahora ya lo sabe usted. Ya, si quiere seguir con esas cosas, pues... Ya sabe. Porque una cosa es, yo no sabía. Bueno, pero yo sí sabía y ando con mis cuadros y mis cosas así. O que te lean las cartas, o que te vayan a hacer una limpia. No, eso peor. Los angelología, lo de los... No, ya no sigas, ya. Es que yo conozco católicos que hacen eso y piensan que está bien y pues no. Y es un pecado contra el primer mandamiento, que es amar a Dios, sobre todo. Claro. Sí. Bueno, hagamos una pausa, volvemos, queridos amigos, ¿con qué? ¿Con qué? Hagamos un enlace, con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, hoy terminamos la catequesis sobre la oración. Una de las características más evidentes de la vida de Jesús es su diálogo con el Padre en la oración. Y como testimonian los evangelios, este diálogo se hizo más intenso en la hora de su pasión y muerte. En el huerto de los Olivos, Jesús reza con temor y angustia. Se dirige a Dios llamándolo Abba, es decir, papá. Una palabra aramea que expresa intimidad y confianza. También en la oscuridad y el silencio de la cruz, Jesús invoca a Dios como Padre. En ese momento, en medio de atroces dolores, Jesús es el intercesor absoluto. Pide por los demás, pide por todos, incluso por quienes lo condenan. Suplica con palabras de los salmos, uniéndose a los pobres y olvidados del mundo. Desahoga la angustia de su corazón de manera muy humana, sin dejar de confiar plenamente en el Padre, consciente de su filiación divina hasta el último respiro en la cruz, cuando entrega su espíritu en la mano del Padre. Para entrar en el misterio de la oración de Jesús, nos detenemos en la que se llama oración sacerdotal, recogida en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. El contexto de esta oración es pascual. Jesús se dirige al Padre al final de la última cena en la que instituye la Eucaristía. En su oración va más allá de los comensales. Intercede y abraza al mundo entero. Su mirada nos alcanza a todos. Esto nos recuerda que aún en medio
de los más grandes sufrimientos, no estamos solos. Ya hemos sido acogidos en el diálogo de Jesús con el Padre, en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, que hay tantos. Al finalizar esta catequesis sobre la oración, no olvidemos que Jesús no solo nos amó primero, sino que también rezó primero por nosotros. Por eso, con nuestra oración y con nuestra vida, demos gloria a Jesús y vivamos seguros porque Él rezó y reza por cada uno de nosotros a una hora delante del Padre. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Y hasta aquí nuestro enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa. Ahora sí, una pausa. Sí, ahora sí. Es breve. Regresamos con noticias de México, de América, y también le voy a platicar acerca de esa aparición de la Virgen María en La Salette, Francia, en los Alpes franceses. Esto y más al volver. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos, queridos amigos, en los servicios informativos de Ver y Creer. Revisemos ahora los acontecimientos ocurridos en México y en el continente americano, así que nuevamente sea usted bienvenido a la información. La Conferencia del Episcopado Mexicano lamentó la muerte del sacerdote franciscano Juan Antonio Orozco Alvarado de la prelatura de Nayar, quien fue privado de la vida víctima de la violencia que se vive en nuestro país, cuando se dirigía a celebrar misa el fin de semana. Expresamos nuestras condolencias a Monseñor José de Jesús González Hernández, a su clero, a los fieles laicos de la querida prelatura del Nayar, a los familiares y amigos del Padre Juan, a todos nuestra oración, solidaridad, cercanía y abrazo en la fe, indica el comunicado de la SEM. En más de México, concretamente de Sinaloa, bueno, yo no sé qué les pasó ahí en Sinaloa, mire. Resulta que el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo al modificar los artículos 40 y 165 del Código Familiar, una decisión considerada por activistas defensores de la vida y la familia como un atentado contra la institución familiar basada en el matrimonio entre hombre y mujer. Con las modificaciones aprobadas se establece que en el estado de Sinaloa el matrimonio es la unión voluntaria y jurídica de dos personas con igualdad de derechos, deberes y obligaciones en la que ambos se procuran respeto y ayuda mutua. ¿Y por qué digo que qué les pasó? Por esto, mire, entre los homosexuales nadie se quiere casar. Es algo que no les interesa, que les tiene sin cuidado. Hay mucha promiscuidad, o sea, no hay fidelidad. Entonces esto de andar autorizando matrimonios, pues los autorizan, pero luego nadie lo hace. Nadie va y se casa, nadie. No les interesa tener una pareja para toda la vida, sino tener mucha promiscuidad, pues. Y luego llamarle matrimonio, pues a lo que no es. Se llama matrimonio a la unión conyugal de un varón, de un hombre con una mujer. A la otra cosa, pues que le llamen diferente. El Ministerio de Salud de Argentina apeló el 14 de junio la medida cautelar dictada por un juez federal en Mar del Plata y que suspende la aplicación de la ley del aborto a nivel nacional. El 7 de junio, el juez federal número 4 de Mar del Plata, Alfredo López, dictaminó una medida cautelar que suspender la aplicación de la ley del aborto.
Esta tiene un alcance nacional debido a la competencia del juez federal que está por sobre el orden municipal y providencial. La medida cautelar fue dictada ante la presentación de un recurso de amparo en Mar del Plata que pide declarar inconstitucionalidad la ley del aborto. En noticias del Ecuador le informo que la Conferencia de Obispos anunció que actuará como veedores del fideicomiso Unidos por Ecuador, una iniciativa privada que agrupa a 110 gremios empresariales y que ayudará al gobierno a facilitar el proceso de vacunación contra COVID-19. Es la hora de la unidad, palabra que se dice fácil, pero que se construye día a día. Todos estamos golpeados por la pandemia, todos debemos levantarnos, recuperar la esperanza por un país que va a salir adelante, declaró Monseñor Alfredo Espinosa Mateus, arzobispo de Quito, tras el anuncio de la participación de la Iglesia ecuatoriana el pasado 11 de junio. La Jefatura de Gabinete de Ministros de Argentina informó que el 15 de junio las celebraciones religiosas en lugar de cerrados podrían realizarse con un aforo máximo del 30% de la capacidad del recinto. Hasta el momento, la pandemia del coronavirus en Argentina ha dejado unos 86.615 fallecidos y un total de 4 millones de contagiados. El decreto que rige en el país desde el 12 de junio solo permite la celebración de ritos religiosos al aire libre y hasta 20 personas. Esto ha sido modificado con la decisión anunciada el martes y que entrará en vigor apenas sea publicada en el Diario Oficial. En información procedente de los Estados Unidos, le doy a conocer que la Liga Binacional Provida y Profamilia anunció el segundo seminario juvenil Provida y Profamilia, que tiene como objetivo capacitar a jóvenes católicos de entre 15 y 25 años de edad para ayudarlos a desarrollar un plan estratégico que les permita crear su propia asociación sin fines de lucro sobre estos temas fundamentales. El evento busca formar líderes pro vida y pro familia con un profundo conocimiento de sus roles como miembros bautizados de la Iglesia, que proclamen la dignidad de la vida humana y se enfrenten a las amenazas de la cultura de la muerte que afectan negativamente a sus familias y a sus comunidades. La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina respaldó a los obispos de la Arquidiócesis de Mendoza tras una denuncia que se habría presentado ante la Santa Sede por el supuesto encubrimiento de un caso de abusos que involucra a los sacerdotes Diego Roque y Jorge Óscar Portillo. En un comunicado, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal de Argentina desestimó de manera rotunda cualquier actitud de encubrimiento por parte de los obispos y sacerdotes mencionados. En el caso del Monasterio del Cristo Orante, la Iglesia en Mendoza, conducida por sus pastores, ha declarado con firmeza su condena a las situaciones de abuso que se produjeron en dicho monasterio y obrado en consecuencia para sancionar a los responsables del delito, sostuvo. En más del Ecuador, le informamos que el arzobispo de Quito, Monseñor Alfredo José Espinosa Mateus, exhortó a los gobernantes y fieles a amar y servir al país, sobre todo en la pandemia que sigue causando muertes, dolor y sufrimiento. En su homilía, Monseñor Espinosa recordó los 147 años de la consagración del país al Sagrado Corazón de Jesús y llamó a los gobernantes y fieles a renovar esta consagración, en especial en medio de la dura realidad de dolor, de muerte, de pobreza y de crisis que vive el Ecuador a causa de la crisis de la pandemia de COVID-19. El viernes 12 de junio, día en que la Iglesia celebró la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, un sujeto hizo destrozos en la capilla de la Divina Providencia en Ciudad Guzmán, Jalisco, lo que causó la indignación y el dolor de los católicos. El pasado jueves, un sujeto intentó robar una campana, pero la policía la recuperó, aunque no lo detuvo.
Hoy, como a las 7:20, escucharon ruidos en la capilla de la Divina Providencia. Una señora llamó a la policía. El señor llevaba una barra y forzó el barandal, la puerta de entrada, y empezó a romper objetos: el altar, el ambón, el Cristo del centro, una imagen del Sagrado Corazón, dijo el sacerdote. En más noticias de México, el Papa nombró a Monseñor Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, hasta ahora obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Morelia, como el nuevo obispo de Celaya, en Guanajuato. Monseñor Aguilar sucede en el cargo a Monseñor Benjamín Castillo Plasencia, cuya renuncia fue aceptada por haber llegado al límite de edad de 75 años en septiembre de 2020. Nos unimos en alegría y oración con la iglesia que peregrina en la diócesis de Celaya y deseamos a Monseñor Víctor Alejandro un fecundo desempeño en su nueva encomienda episcopal que el Señor le ha confiado, indicaron los obispos mexicanos en un comunicado publicado en su sitio web. Y hasta aquí lo acontecido en América y México. Y hasta aquí terminan las noticias. Usted ha quedado informado. Ahora escuchemos, como cada semana, el editorial, que, como ya nos dijo Roberto, se trata de las apariciones, la aparición de la Virgen en la Salet. En los Alpes franceses, en la aldea de la Salette-Falavou, cerca de Grenoble, en Francia, a las 6 de la mañana del día 19 de septiembre de 1846, se apareció la Virgen María a dos niños pastores de nombre Mélanie Calvat, de 15 años de edad, y Maximino Giraud, de 11 años. Los niños vieron a una señora sentada sobre una gran roca, con el rostro hundido entre sus manos y llorando con profunda tristeza. Mélanie y Maximino estaban atemorizados, pero ella, poniéndose lentamente de pie y cruzando suavemente sus brazos, les llamó y les dijo que no tuviesen miedo, pues tenía importantes noticias que comunicarles. Su apacible elocuencia hizo que los niños se acercaran confiadamente y que Mélanie tuviese la experiencia mística de querer unir su corazón al de la bella señora. La Virgen María lucía alta y de apariencia solemne, vestida de blanco con un delantal ceñido a la cintura, del que no podría decirse que era de color dorado, pues estaba hecho de una tela no material, tan brillante como el sol. Sobre sus hombros lucía un precioso chal blanco con rosas de diversos colores en los bordes. Sus zapatos blancos con el mismo tipo de rosas. De su cuello pendía una cadena con un crucifijo. De ambos brazos de la cruz colgaban de un lado un martillo y del otro unas tenazas. De la cabeza de María, una corona de rosas emanaba rayos luminosos en forma de diadema. En sus hermosos ojos había lágrimas que rodaban sobre sus mejillas. La envolvía una luz más brillante que el sol, aunque diferente. Les dijo a los jóvenes videntes que la mano de su hijo era tan fuerte y pesada que ya no podría sostenerla a menos que la gente hiciese penitencia y obedeciera las leyes de Dios. Durante la aparición, mientras que la Virgen le confiaba revelaciones a Mélanie, ella podía ver los eventos que le eran narrados. En varias ocasiones, el Cristo crucificado que pendía del cuello de María también le hablaba a Mélanie. Conocida como Nuestra Señora de la Salet, se trata de una de las apariciones marianas más trascendentales de todos los tiempos, pues la Virgen habla con mucha anticipación de cómo la apostasía y la falta de fe se extenderían por el mundo y también en la Iglesia. Por indicaciones de la Virgen María, Mélanie tenía que conservar las revelaciones en secreto y debería darlo a conocer a las autoridades eclesiásticas 12 años después, hasta 1858. Luego, en 1922, el texto completo del secreto fue publicado por el padre Lepidi, asistente perpetuo de la Sagrada Congregación del Santo Oficio.
Este largo secreto tiene la característica de no haber sido transmitido cronológicamente o en orden sucesivo, sino narrado en un estilo cíclico, con las mismas características del libro del Apocalipsis de San Juan, es decir, sobre un mismo fondo que es el final de los tiempos, en el que la Virgen María va narrando las diversas visiones. Algunos de los textos del secreto son los siguientes. Los jefes, los conductores del pueblo de Dios, han descuidado la oración y la penitencia, y el demonio ha oscurecido sus inteligencias. El vicario de mi hijo tendrá mucho que sufrir porque en un tiempo la iglesia será entregada a grandes persecuciones. Esta será la hora de las tinieblas. La iglesia tendrá una crisis espantosa. He aquí el tiempo. El abismo se abre, entonces el agua y el fuego purificarán y consumirán todas las obras del orgullo de los hombres, y todo será renovado. Dios será servido y glorificado. La aparición de Nuestra Señora de la Salet cuenta con varias aprobaciones eclesiásticas formales. El 19 de septiembre de 1851, Monseñor Filiberto de Brulard, obispo de Grenoble, manifestó que la aparición contiene en sí todas las características de la verdad y los fieles creyentes tienen fundamento para creerla como indudable y cierta. El 7 de septiembre de 1852, el Papa Pío IX fundó la Asociación de Nuestra Señora Reconciliadora de la Salet. El 19 de septiembre de 1855, Monseñor Gino Liac, nuevo obispo de Grenoble, expresó que la misión de los pastores ha terminado. Comienza la de la Iglesia. Por decreto del Papa León XIII, se elevó el santuario de las apariciones a rango de basílica y se decretó la coronación canónica de Nuestra Señora de la Salet, efectuada por el cardenal arzobispo de París el 21 de agosto de 1879. El Papa Santo Juan Pablo II expresó: en este lugar, María, la Madre siempre amorosa, mostró su dolor por el mal moral causado por la humanidad. Sus lágrimas nos ayudan a entender la gravedad del pecado y del rechazo a Dios. Y hasta aquí el editorial. Tú estuviste ahí, sí, en los Alpes franceses, sí. Por cierto, estaba en invierno, estaba todo blanco, todo nevado. Sí, nevado, pero hacía un calorón, el sol estaba fortísimo y es un calor que el reflejo del sol en la nieve te quema muchísimo los ojos. Hay que usar lentes oscuros. Sin embargo, adentro del santuario basílica hacía mucho frío. Fuimos a hacer un programa de televisión sobre esa aparición de la Virgen María allí, y te acuerdas que cuando íbamos subiendo, de pronto explotó una ventana, el cristal de una ventana del Porque autobús. Precisamente era un demonio Luis que lo hizo Eduardo López estaba leyendo su libro, su borrador, un borrador que estaba escribiendo en su computadora de la Salet. De la Salet. Claro, y de pronto que estalla, así sin nada, una ventana del autobús. Nos paramos a ver y a buscar gente, a ver si alguien había arrojado una piedra, y nada. De repente se escuchó. Y ¡pum! Pero lo bueno que se rompió uno, y son dos. Porque son autobuses con doble ventana. Pero, pues, y luego entraba un frío en el camión. Y luego todos de acuerdo en que pues, había sido un demonio el que Bueno, ya conoce usted más de la Salet. Si usted quiere leer este editorial, ahí está disponible en nuestro sitio Ver y Creer. Esto es todo por ahora. Vámonos, Marisa. Ha sido un gusto estar con nuestro público radio oyente. Y mira, fíjate que hablando de esto de las prácticas holísticas, hay una película que salió, la de Ruega por Nosotros. No se vayan a ir con la idea de que es católica, es más bien como de terror y no la vean. Qué bueno que nos previenes, Marisa. Feliz semana. Gracias, igualmente. Feliz semana, público amable, Dios le guarde. Lo esperamos la próxima semana y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum.
et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini, Qui fecit caelum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenit y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El pulso del Papa.